de la doctrina de la propiciación. La muerte de Cristo sí satisface realmente las demandas justas de Dios el Padre y satisface también la ira santa de Dios contra nosotros para que el Padre pueda quitar o remover su condenación sobre nosotros. Pero a la misma vez, eso nada más ve una parte o el acto de la propiciación como un acto amoroso del Hijo. Eso es una caricatura que no muestra un retrato bíblico. En otras palabras, la obra de la salvación viene no solo del Hijo, pero viene del Padre también. No hay dos disposiciones diferentes o dos actitudes o dos acciones diferentes con respecto a la obra de la salvación que están en conflicto. La expiación es solo el acto, viendo nada más solo que la expiación es solo el acto amoroso del Hijo para apaciguar a un padre enojado. El trato más preciso de las Escrituras es que la expiación sucede debido al Padre, debido al amor del Padre. Ustedes saben, yo creo que Juan 3:16, por tal manera que Dios amó al mundo, que el resultado de ese amor que mandó o envió o dio a su Hijo unigénito. Lo leímos también en 1 Juan capítulo 4, ¿verdad? Además, viendo ese pasaje también. En 1 Juan capítulo 4, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios, y aquí se está refiriendo al Padre, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. El amor de Dios el Padre envió a su Hijo para que vivamos por él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y aquí está hablando, se está refiriendo al Padre, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, porque nos ama, lo hizo en amor, Él lo ordenó, igual que junto con el Hijo y junto con el Espíritu Santo. Ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. La salvación sucede porque tenemos el plan de nuestra salvación hecho por las tres personas de la Trinidad, por el Dios Trino. Pero si queremos ver qué papeles tenían cada persona, bueno, sabemos que el Hijo tiene el único papel de venir y hacerse hombre. El Padre no se hizo hombre, ni el Espíritu Santo se hizo hombre. Solo el Hijo se hizo hombre. Y constantemente el testimonio del Hijo es que Él fue enviado ¿por quién? Por el Padre. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, vemos también el papel del Espíritu Santo ahí. Nos dice ahí en capítulo 9, versículo 14 de Hebreos, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces el Espíritu Santo también tenía su papel ahí, entendiendo y empoderándole el ministerio del Hijo. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Gracias. La obra de la salvación es una obra de las tres personas de la Trinidad de Dios, pero particularmente el Padre y el Hijo están completamente en uno en esta obra. La expiación es la voluntad del Padre, tal como es la voluntad del Hijo y del Espíritu Santo.
todo el Nuevo Testamento, porque esto cumple también profecías, como en Mateo 26, por ejemplo, en Mateo 26, ahí en la última cena de Cristo y sus discípulos, dice ahí en versículo 24, después que Jesús reveló quién lo va a traicionar en unos momentos, dice ahí, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Según está escrito de él. Versículo 54, ya cuando viene ya los soldados romanos para arrestar a Cristo, ya fue traicionado por Judas. Dice ahí, después de la respuesta de Pedro de tratar de defender a Jesús con una espada, Jesús le dijo, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Se cumplirían las escrituras. 6. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, lo que está sucediendo aquí, que va a suceder también en las últimas horas de su vida, todo eso es cumplimientos de profecías ya reveladas por Dios. Entonces, todo esto sigue el curso que Dios ha establecido. No es algo que Jesucristo tuvo que venir e intervenir contra la actitud del Padre. No, está haciendo todo esto según y en acuerdo con la actitud del Padre. Pues todo esto fue planificado por el Padre y por el Hijo y por el Espíritu Santo. Todo esto se está haciendo según la voluntad de Dios. Realmente la voluntad de Dios el Padre. En Marcos capítulo 14, versículo 27, después que terminaron su última cena y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, van al huerto ahí de Getsemaní. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Es un cumplimiento de Zacarías capítulo 13, versículo 7. Un teólogo dijo esto bien cuando concluyó que el sufrimiento y la muerte de Jesús son, entre comillas, el cumplimiento de lo estoy citando ahora, el cumplimiento de un propósito profundo en los consejos de Dios. Dios que reveló las profecías está llevando a cabo su cumplimiento, incluyendo, prevaleciendo sobre el mal para llevar a cabo su voluntad. En otras palabras, hay actitudes y acciones malas por personas malas. O sea, Judas, uno de los discípulos originales de Jesús, y Satanás entrando en él para traicionarlo, o los líderes religiosos de Israel, o el gobierno romano que al fin y al cabo se conforman a los deseos de los líderes y de la nación judía para entonces injustamente juzgar y ejecutar a Jesús. Dios usó toda esa maldad para llevar a cabo su voluntad. Lo que está sucediendo no es
desafío de la voluntad de Dios, sino a causa de la voluntad de Dios. La misma implicación debe ser entonces traída. Ahora sí volvemos otra vez a capítulo 16, versículo 21. La misma implicación debería ser extraída de este pasaje, que dice aquí que Jesucristo empezó a declarar que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho y ser muerto y resucitar. Esto es una necesidad divina. Esto no era simplemente algo aconsejable, no es meramente conveniente, no es la mejor manera dadas las circunstancias. No nos queda ningún otro remedio que ir a Jerusalén y sufrir. No, al contrario. La expresión muestra aquí que no había otra posibilidad. Dijo esto, y lo estoy citando, la mano de Dios está en ella y esto descarta a todos los demás. No hay otra opción. No hubo otra opción. El verbo aquí, necesario, era necesario, es un verbo aquí. No ocurre, la cruz es todavía el fin inevitable para la vida de Cristo. Ahí mismo en capítulo 17 de Mateo, versículo 22, dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. De otra manera, esto es una realidad verdadera que va a suceder en el futuro. O en capítulo 20. Subimos a Jerusalén, dice Jesús, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. El primer día de su vida aquí como humano, hasta el fin, estaba la sombra de la cruz sobre Cristo. La oración de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní vino de la agonía de su alma mientras la cruz se elevaba ahí muy grande delante de él, porque ya en unas pocas horas va a ser clavado. Va a ser tratado como inocente desde su nacimiento hasta su muerte. Sin embargo, su oración vino con completa sumisión a la voluntad del Padre. Todo esto era de la voluntad del Padre. Esto no era a pesar de los deseos o de la actitud del Padre. Era según la voluntad del Padre. Él le dice ahí al Padre, como en Marcos capítulo 14, versículo 36, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No lo que quiso el Padre. Era la voluntad de Dios el Padre, la voluntad amorosa del Padre, no solo del Hijo. La prueba entonces para Jesús que se avecinaba era la voluntad del Padre para el Hijo. La muerte que Jesús moriría es una muerte en la cual el propósito paternal de Dios sería hecho. No tuvo que forzar del Padre, todo lo que quiso el Padre.
Entendemos entonces la expiación como la provisión de la Trinidad mediante el sacrificio del Hijo. Entonces aquí, que no solo la declaración de Jesús en Mateo 16:21 y no solo en los evangelios, pero vemos que todo esto en el resto del Nuevo Testamento, que era el plan y el motivo para la expiación, como en última instancia del Padre. El Padre quiso esto. Entonces, lo que vemos entonces en este pasaje es que Jesús le queda un año más de vida. Y en ese año él está marchando hacia la cruz, debido y según la voluntad del Padre. Y no solo que era algo inevitable, sino que también era su deber. Porque eso es lo que implica aquí en versículo 21 de Mateo 16. Es que era necesario él ir, en otra palabra, era necesario él someterse a la voluntad del Padre. Entonces era su deber. Esa palabra en muchos círculos cristianos no es favorecida porque para algunos suena como mera obligación y carente del amor. Otra palabra así, lo hace por obligación, entonces no es por amor. Y es una falsa dicotomía. Imagínense un hijo suyo, y Daniel, tú tienes un hijo ahí sentado al lado tuyo, que después de toda la dedicación desinteresada y el sacrificio que tú le has dado a tu hijo o a tus hijos, el gasto de todo el tiempo, energía y dinero, ¿verdad? Bastante, ¿verdad? De los buenos padres, mucho sacrificio. Muestra a su hijo o a sus hijos. Y después entonces te dicen, bueno, tenía que hacerlo. Era tu deber. Como si no hubiera amor o afecto entonces en esa obligación, con esas acciones. Como si no había ni un corazón. ¿Verdad? ¿Qué dirías? Esto es lo que deberías decir. ¿Y qué? Encantado lo hice por obligación. Ese es el llamado mío del Señor. Deberías alegrarte de que haya cumplido con mi deber y un poquito más que eso. Yo sé que muchos de ustedes, de los padres aquí, no han dado un poquito más, han dado mucho más de lo que necesitaban por obligación hacer por sus hijos, ¿verdad? Sí. No se van a gloriar, dejan ser humildes. Sus galardones están en el cielo. Gloria a Dios. A los hijos, y le hago la pregunta, ¿no te alegras que tus padres cumplieran su deber con Dios? A los ciudadanos o residentes de este país, ¿no están contentos de que los maestros, de los que responden como los bomberos o eso de los recates? Los oficiales de policía y los militares cumplan con su deber de mantenernos seguros, cuidado. Esposos o esposas no están contentos que tienen un esposo o una esposa que cumplan con su deber delante de Dios. A veces nos olvidamos y queremos a lo mejor todas las cosas, todas las emociones, y no digo que esto no es bueno a mostrar, pero todas las emociones del romance y eso, y algunas de esas parejas
los individuos de una pareja se olvidan. Espérate, están haciendo lo que Dios le está cumpliendo. Me están amando con sus acciones. Sí. Bueno, con todo las actividades románticas o todas las expresiones románticas, eso, pero si están cumpliendo con sus deberes, están amándote con sus acciones, entonces debe estar agradecido tener un esposo o esposa, un marido o una mujer de esa manera. No deberías estar agradecido que alguien en tu vida está cumpliendo, especialmente si tiene un deber sobre su vida, con su vida, están cumpliendo con su deber delante de Dios y el deber que Dios le ha dado. ¿Sabe que hay una alternativa? ¿Sabe cuál es la alternativa? Negligencia, abandono, eludir de la responsabilidad. Esposos que han abandonado su familia. Gente que han abandonado su fe. Esa es otra alternativa. Todos los días estamos viendo, escuchando en las noticias cuántas personas abandonan sus responsabilidades. Se van del trabajo así, sin aviso, o abandonan sus familias, siervos del gobierno, entran en la corrupción y abandonan sus responsabilidades sobre la ciudadanía, o sea, abusan de la gente que están bajo de ellos, jefes que hacen eso. Entonces, uno no debe separar la idea de la responsabilidad y el deber con el amor y la dedicación que requiere el amor. Entonces, si lo haces, era necesario él ir a Jerusalén. ¿Eso quiere decir que no lo hizo con amor? ¿Que no fue llevado, conmovido por el amor? ¿Dirías que todo lo que Cristo hizo con amor? Por supuesto que no, y es mejor que no debería pensar eso. Nada más tomar unos momenticos aquí, nada más para mostrar lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Dice Jesús, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Recibió un mandamiento del Padre. ¿Eso quiere decir que él está haciendo solo por la obligación del Padre? ¿Sin amor? Claro que no. Él ama al Padre. Él quiere hacer todo lo que el Padre desea de él y le manda a hacer. De Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó a Jerusalén como era necesario. Pero mira lo que dice el versículo 13 aquí. Lo hizo
a los suyos y él ama a los suyos hasta el fin. Hizo lo que era necesario y lo hizo motivado por el amor. 4 de Juan capítulo 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amado, estaba haciendo lo que el Padre quería de él. Era necesario él ser matado, pero lo hizo porque él amó. Este es mi mandamiento, que os améis. Entonces, la obligación, el deber de amar y la acción de amar o el motivo de amar no son una contradicción. Hacer voluntariamente como Jesús lo hizo, pero todavía estaba siguiendo el mandamiento de su Padre. Os améis unos a otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Necesariamente que fue hecho sin amor. Al contrario, el amor actúa y actúa obedientemente, como Jesús mismo le enseñó a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y versículo 21. El que tiene mis el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Sin amor es posible tener amor sin obligación, sin cumplir con sus deberes. El amor actúa y actúa obedientemente y cumpla con sus deberes. Yo estoy tan agradecido que Cristo hizo lo que tenía que hacer por mí. ¿Es así con cada uno de ustedes? Amén. Jesús está en una misión, como lo vemos aquí en Mateo 16, 21. Toda su vida fue una misión. Y ahora él comienza a revelar explícitamente que debe hacer 4 cosas para cumplir su misión. La primera, lo vemos ahí en versículo 21 de Mateo 16, es el deber de ir a Jerusalén. Jerusalén es el lugar designado para su sacrificio. Va a ser sacrificado ahí, clavado ahí, fuera de las paredes de la ciudad, sacado ahí de la ciudad. El segundo deber él tuvo que hacer para cumplir con su misión es el deber de sufrir. El deber de sufrir. Dio cuenta que esto es un año, empezó a enseñar esto, declarar estas cosas a sus discípulos. Era un año antes que esto sucedió. Esta es la pregunta. ¿Qué planes tiene un año de ahora, el año que viene? Algunos tienen a lo mejor planes a tomar una vacación. O para los jóvenes, a lo mejor casarse o graduarse de la escuela. A lo mejor algunos están pensando que el año que viene tengo planes a jubilarme. ¿Tiene algún plan para el año que viene? ¿Tiene algún plan para sufrir? ¿Ustedes planifican a sufrir? ¿Ustedes planifican a morir, ser matado?
Piensa eso cuando el Señor te ponga en un lugar de sufrimiento. Porque cuando Él te pone en un lugar de sufrimiento es para tu bien. Y aunque no es algo que tú planeas y tú deseas, eso es para el bien del Señor. Pero el Señor mismo planificó su sufrimiento. Planificó a morir por nosotros. Eso era sus planes. No hay ninguno aquí que planifica a experimentar eso. Queremos vivir. Tenía aquí para cumplir con su misión es, como dice aquí, no solo padecer, pero también por las manos de los principales sacerdotes y de los escribas, y es ser muerto, ser matado. Estos son los planes personales de Jesús. Está en tu calendario el año que viene Jesús, ser crucificado como el Cordero de Dios por tus pecados, Y el cuarto, obligación, lo vemos aquí. Gloria al Señor, que el cuarto deber es que Él necesitaba ser resucitado. Resucitaría al tercer día. Eso se necesitaba porque esta era la autenticación divina de su persona y su obra. Anteriormente, en el contexto de Mateo 16, Pedro confesó correctamente, porque fue revelado por el Padre, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Rey Salvador. Y la resurrección comprueba eso. Y esto también sería una derrota a las puertas del Hades. Entonces, la muerte de Jesús es el corazón y el núcleo de su misión. Él vino a morir. Esto era su deber, era necesario si nosotros íbamos a ser salvos, reconciliados al Padre, tener paz con Él, tener vida eterna, estar en la compañía de los redimidos de todo el tiempo. Estar en el paraíso de Dios, ser residentes de la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Ser miembros residentes de su reino. Y esto también era no solo el propósito del Hijo, pero era el propósito del Padre. Planes amorosos de Dios el Padre. ¿Has aceptado este plan? ¿Has recibido a Jesús como su Señor y Salvador? Jesús se sometió a estos planes. Lo que Él llama de sus discípulos, como Él dice ahí después, es que sus discípulos tienen que entonces aceptar ese plan y vivir entonces según esa manera de ese plan. En otra palabra, a seguir a Cristo. Si alguno venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y Jesús cumplió con su deber. Celebrar eso, proclamar y celebrar eso por la Santa Cena. Recuerden los requisitos de la Santa Cena. Le voy a colocar a los hermanos que reparten los alimentos.